Fracciones parlamentarias del Partido Verde Ecologista de México, el Partido Revolucionario Institucional, representadas por los aquí presentes, encabezadas por mi amigo el diputado Federico Madrazo y su servidor. En atención a la resolución que ustedes conocen el de ayer del tribunal, hemos preparado un posicionamiento conjunto, me voy a permitir la lectura, y terminando, con mucho gusto estamos a su disposición para cualquier pregunta o duda, cuestionamiento que al respecto quieran formular. Les agradecemos por lo tanto su presencia y su paciencia. Compañeros representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, les hemos convocado esta rueda de prensa para darles a conocer la posición de las fracciones parlamentarias del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional respecto a la resolución dictada el día de ayer por la Sala Regional Jalapa en autos del juicio electoral 9/2017 y acumulados, interpuestos en contra de la resolución dictada por el Tribunal Electoral de Tabasco, que había declarado improcedentes en una parte y fundados en otra los recursos promovidos por el PRI, el Verde y Morena en contra de la indebida adhesión de 6 diputados que desertaron de esas y otras fracciones parlamentarias para sumarse a la del PRD, para que ésta tuviera una mayoría artificial de 19 integrantes y así pudiera conservar la presidencia de la Junta de Coordinación Política durante los casi 3 años que dura esta legislatura. Los efectos de la resolución son los siguientes. Se revocan las actas de conformación de la fracción del PRD, se ordena dejar sin efectos la declaratoria que precisa que la presidencia de la Jucopo corresponde al coordinador de la fracción del PRD durante los 3 años, que el límite de la representación debe persistir por toda la legislatura, es decir, desde el momento en que se asignaron las diputaciones de representación proporcional hasta que concluye, que no existe derecho de asociación en su vertiente de adhesión, pues el mismo se encuentra limitado a respetar el numeral 116 de la Constitución Federal, es decir, no exceder el límite de sobrerepresentación. Como se recordará, todo esto lo hemos venido sostenido desde un principio, cuando se empezaron a dar los hechos, que esa suma de diputados chapulines que no tienen identidad ni convicción política resulta ser violatorio de los márgenes de sobrerepresentación establecidos en los artículos 116 de la Constitución Federal, 14 de la Constitución local y 17 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado. En ese sentido, se debe entender que los numerales que hemos citado establecen que ningún partido podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje mayor del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación estatal elegida. En el caso concreto, al sumar el PRD 6 diputados más a su fracción parlamentaria, estaba violando ese tope, porque de acuerdo al resultado de la elección, el número máximo de diputados que podía tener era de 13, que equivalían al 29.7 de la votación total emitida, más los 8 puntos de sobrerepresentación que podría tener, sumaría 37.7. Sin embargo, con la suma de los 6 diputados, al tener 19 legisladores, alcanzó el 54.3 de representación en el Congreso, lo que excedía en casi 17 puntos su porcentaje máximo de sobrerepresentación. Por ello, el día de ayer la Sala Regional de Jalapa resolvió que le asistía la razón a los partidos que impugnamos, por lo que cabe destacar que en dicha determinación se deja claro, de manera fundada y motivada, que la suma de los diputados mencionados es contrario a la Constitución Federal y demás ordenamientos señalados, dejando sin efectos la declaratoria en la que consta la integración de 6 diputados de diversas fracciones al PRD e impone la obligación de que los referidos diputados pueden permanecer independientes o, en su caso, sumarse a otra fracción, pero siempre y cuando a la que se sumen no se sobrerepresente como ocurrió con el PRD. En esta resolución también se establece que la sobrerepresentación debe observarse no nada más al momento de la asignación de diputados, sino durante toda la legislatura,
ya que este precepto no establece temporalidad específica respecto a los márgenes de sobre o subrepresentación. Asimismo declaró que la libertad de asociación, que es algo muy importante que alegaban los diputados que dejaron sus fracciones parlamentarias y se sumaron a otra, tiene un límite, y es precisamente que no se vienen los principios de sobrerepresentación mencionados. Es decir, la sala manifestó que el derecho de asociación en su vertiente de adhesión a la que se refirió el Tribunal Electoral de Tabasco no existía. Expresamos nuestro beneplácito con la resolución de la Sala Regional de Jalapa, porque hizo prevalecer la voluntad del pueblo, que en la elección correspondiente determinó cómo quería ser gobernado. También porque con firmeza hizo prevalecer la Constitución y la ley por encima de los intereses particulares o partidistas o del gobierno. Sobre todo, se dejó en claro que la conformación de las fracciones parlamentarias al interior del Congreso del Estado son de materia electoral y no parlamentaria, como falsamente lo sostuvo José Antonio de la Vega y el Tribunal Local. Los diputados del PRI del Verde siempre hemos pugnado y luchado porque prevalezca el Estado de Derecho, porque en este Congreso hay muchas cosas que se han hecho al margen de la ley, como la alteración de los decretos de cuenta pública, como la falsificación de la firma del diputado Federico Madrazo en un dictamen, o la suma ilegal de diputados. Eso va a cambiar. Como consecuencia de la resolución, lo procedente es que el diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, al ser notificado oficialmente el Congreso, deje la presidencia de la Junta de Coordinación Política y le haga entrega de la misma a la fracción parlamentaria del PRI, y en el año 2018 el PRI se le entrega al Partido Verde Ecologista de México, como inicialmente se declaró en la instalación de la legislatura de acuerdo al mandato popular. No se soslaya que en contra de la resolución dictada por la Sala Jalapa se puede promover el recurso de reconsideración. Sin embargo, el mismo es muy limitado, porque conforme al artículo 61 de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, solo proceden dos casos. Una, en juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, que no es el caso. Dos, las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realiza el Consejo General del Instituto, que tampoco es el caso, y cumpliendo los presupuestos y requisitos establecidos en el ordenamiento y que sean diferentes uno de otro, y lo que tampoco se cumple. En los demás medios de impugnación de la competencia de salas regionales, cuando se haya determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución, que tampoco es el caso. Por el contrario, la sala regional hizo valer que se respete tanto la Constitución federal como la local, pero con un dato muy importante que es importante mencionar. Ayer mismo, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral ratificó en sesión que el tema es electoral y la competente para resolver el caso es la Sala Regional. ¿Se acuerdan que en un principio, cuando se presentó la demanda, se recurrió directamente a la Sala Superior? Y la Sala dijo, no me toca a mí resolverlo. Y él lo redireccionó a Jalapa, una parte, y la otra parte la redireccionó a otra instancia. Ayer, en la sesión de las 3 de la tarde, dijeron que el que tiene que resolver y conocer el tema es Jalapa, con lo que determinó que si era electoral, y prácticamente la instancia definitiva es Jalapa, que fue la que resolvió. En esa tesitura, hacemos un llamado tanto a la dirigencia del PRD como al coordinador de su fracción parlamentaria en esta Cámara, para que reflexionen sobre la impugnación que han anunciado, para no seguir prolongando necesariamente que se cumpla la Constitución y el mandato del pueblo, para que le demos certidumbre al trabajo legislativo y nos pongamos a trabajar en beneficio de los tabasqueños, que hoy más que nunca requiere el esfuerzo de todos y sobre todo de un Congreso estable. Queremos ser muy enfáticos en el sentido de que si pese a ello alguien interpone ese medio de impugnación, el Partido Verde y el PRI acudiremos en defensa del mandato popular y de la legalidad, pero sobre todo en defensa de la Constitución, que es la que se viola con actos como los cometidos por el PRD y su bancada en el Congreso.
Esperaremos que se nos notifique formalmente para que se cumpla con la resolución y de inmediato se le otorgue la presidencia de la Junta a la fracción parlamentaria del PRI, ya que aunque se promoviera el recurso de reconsideración, este no produce efectos suspensivos sobre el acto o la resolución impugnado y por lo tanto se puede ejecutar conforme lo señala el artículo 6, párrafo 2 de la mencionada ley. Antes de concluir, queremos aclarar otra cosa. Los diputados que ahora quedan fuera de la fracción parlamentaria del PRD no pueden formar entre ellos una fracción parlamentaria, porque conforme al artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las fracciones se integran por diputados según su filiación de partido. 2. Las fracciones parlamentarias se integran al inicio de cada legislatura. Y 3. Solo podrá haber una fracción parlamentaria por cada partido con registro estatal, nacional, representado en la Cámara. De igual manera que los 6 legisladores que se habían sumado al PRD o se quedan independientes o se pueden sumar a otra fracción siempre que ésta no sea sobrerepresentada, porque no pueden formar una fracción parlamentaria distintas a las que ya están. Asimismo, vamos a estar atentos a que el PRD y su fracción parlamentaria cumplan con el fallo de la sala regional y si no lo hacen, promoveremos la ejecución forzosa ante dicha sala, lo que repetimos, consideremos que es innecesario. Desde luego, también estamos analizando la posibilidad de denunciar a los legisladores que violaron la Constitución, vía juicio político o penalmente, por el delito de coalición de servidores públicos, al haberse confabulado para tomar medidas contrarias a una ley, que en este caso fueron la Constitución Federal, la local y diversas disposiciones secundarias, declarado ya oficialmente por un tribunal federal de que así sucedió. Les agradecemos, amigas y amigos, su presencia y estamos a sus órdenes.